Fue este fin de semana para todos, que llegara a un ambiente a donde fue preparado con tanto cariño. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, a la AME Libramento en la persona de Marco Aurelio, a la AME Rivera en la persona de Renato, a la AME Brasil en la persona de Gilson, y bueno, la Federación Espírita Uruguaya, que en realidad es muy grato para nosotros poder ver consolidarse este trabajo de unión de los movimientos espíritas con las AMES. El logro de parte de Renato y de todo su equipo de haber conformado AME Rivera para nosotros nos produce una profunda alegría y seguramente es un camino que seguiremos transitando, porque también tenemos acá médicos de Maldonado, profesionales de psicología también de Maldonado, a donde allí también estamos reuniéndonos y con la intención de formar otro núcleo AME. Y así surgirán otros, y son esas entidades especializadas que ayudan a la proyección de nuestra amada doctrina en la sociedad. El tema, para cerrar este simposio médico espírita, es versar un poco sobre todo lo que hemos venido hablando en estas 2 jornadas, sobre el pensamiento, sus conexiones con la salud, con la felicidad, con la espiritualidad. Y para eso entonces vamos a hacer una revisión de algo que para mí fue sumamente interesante en el proceso de investigación que hacemos cuando formamos una charla. Y es una pequeña cartilla que dicta el espíritu de Emmanuel a través de nuestro querido Francisco Cándido Xavier, que es ese libro, Pensamiento y Vida. Seguramente muchos de ustedes conocen ese libro, es un libro pequeño, y cuando nos comenzamos a leer ese libro, en el prefacio, es un libro dictado el 11 de septiembre de 1958. Y cuando vemos sus posturas, son tan actuales para nuestro momento de hoy, ¿no? Emmanuel dice que fue consultado por un espíritu amigo desde la tierra de cómo sería la modalidad que tendríamos que tener para manejarnos, para conseguir una mejor calidad de vida. Y él le cuenta en ese prefacio que ellos tienen como una cartilla, vendría a ser como un manual, que cuando los espíritus desencarnan y llegan al mundo espiritual, ellos le ofrecen esta cartilla para su mejor desarrollo y actuación, para prepararse para la cuna, para volver a reencarnar. Entonces, imagínense qué maravilla poder tener esto, porque seguramente nosotros, cuando retornemos a la patria espiritual, también se nos hará acuerdo de esto, ¿no? Y en ese libro, entonces, en el primer capítulo, ya Emmanuel nos dice: nuestro pensamiento, por intermedio de nuestro propio reflejo, crea la vida que buscamos, hasta que transcurridos algunos milenios, un día estaremos identificados con la sabiduría infinita y con el infinito amor que constituyen
el pensamiento y la vida de nuestro Padre. Creo que ahí está resumida toda la conferencia. Porque en realidad Él nos está dando la idea de que nuestro pensamiento crea. Y crea en nosotros mismos, a través de ese reflejo, la realidad que nosotros vivimos. Nosotros somos esa realidad. Nuestro pensamiento nos lleva a identificar nuestra realidad, como la consideremos, que es creada por nosotros. Ya nos sitúa en una postura de co-creadores con Dios. Nos saca de aquella situación a donde nosotros de alguna manera hemos venido transitando a lo largo de los milenios, relacionándonos con la religión y viendo a Dios como ese señor feudal, un señor medieval que nos apunta con el dedo, que nos juzga, que de alguna manera nos marca ítems que podemos y ítems prohibidos. Entonces acá Emmanuel nos da una concepción totalmente distinta. Nos muestra que nuestra relación con la divinidad es totalmente diferente. Porque hoy el ser humano ansía desde lo profundo del ser una relación, un tipo de relación diferente con la divinidad. No podemos concebir a un Dios que nos juzgue, que vaya de alguna manera a castigarnos. Y sí, una propuesta diferente como la del Espíritu de Emmanuel, que nos hace ver a ese Dios, como dicen los espíritus, en la pregunta número 1 del libro de los espíritus, Allan Kardec les pregunta, ¿qué es Dios? Ya el codificador utiliza el término ¿qué es? Y no quién. Ya le saca la visión antropomórfica que hemos tenido del Señor de barba sobre la nube. Y nos presenta los espíritus la respuesta que es: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Al darnos la visión de inteligencia, nosotros pensamos, ¿una inteligencia dónde está? Y empezamos a ver a Dios en toda la creación, en todo lo que no es creado por el hombre, en todo lo que nos rodea. Ahí podemos ver a Dios y empezamos a ensayar un proceso de relacionamiento diferente al que habríamos tenido seguramente en existencias anteriores. Pero es muy interesante también la propuesta que nos hace Emmanuel, porque nos da una primera advertencia que es notoria acá sobre el pensamiento. Muchos de nosotros pensábamos apenas que el pensamiento es una obra del intelecto, que es un fruto de la inteligencia y por tanto todas las cuestiones vinculadas al sentimiento o a nuestro estado emocional, a nuestras cuestiones afectivas. Pero ellos nos dicen que el pensamiento es algo mucho más, que el pensamiento es algo palpable. Para los espíritus el pensamiento tiene forma, tiene color. Cuando mirábamos los dibujitos animados, que veíamos que teníamos como una figurita arriba y veían al ángel o al demonio, de igual forma los espíritus pueden ver nuestras creaciones mentales. Todo lo que nosotros pensamos tiene formas, tiene imágenes y muchas veces eso es, como decía
algunos momentos Andrei, lo que nos sintoniza con determinados espíritus. Dime qué piensas y te diré con quién andas. Entonces es una reflexión profunda porque nosotros estamos permanentemente siendo visibles, estamos siendo observados y estamos interconectando con inteligencias desencarnadas que están alrededor de nosotros. Pero continúa Emmanuel diciéndonos que el pensamiento es una especie de fluido, de materia que fluye del espíritu como el agua fluye de una fuente. Y el pensamiento entonces es compuesto de todas nuestras ideas, de todos nuestros conceptos, de todas nuestras creencias y por lo tanto todo aquello que está relacionado a nuestra inteligencia, intelecto y también a nuestras emociones. Entonces, los sentimientos y las emociones, pero por sobre todo aquello que nosotros a veces ni siquiera tenemos conciencia de ellos, son los que dan color y vida a nuestros pensamientos. Por eso se ha hablado tanto del inconsciente. Se ha hablado de la sombra de Jung, que también lo plantea el espíritu de Juana de Ángelis y que nos está haciendo esa invitación hoy a que profundicemos más en el autoconocimiento, ¿no? Toda la serie psicológica de Juana de Ángelis nos invita al autoconocimiento. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros, en nuestro íntimo, desconocemos realidades que están en nuestro inconsciente. Entonces, los espíritus, Emmanuel nos dice que el pensamiento es un tipo de energía magnética que repele y atrae todo lo que está en sintonía con él, y lo que da el tono al pensamiento es el contenido emocional y no solo lo intelectual. Podemos ser muy leídos, podemos tener mucho conocimiento intelectual, pero las emociones son fundamentales. Entonces, por eso, este espíritu Emmanuel nos reproduce esta cartilla, nos da esta idea para que nosotros entonces podamos tener herramientas para transitar. En el capítulo 1 de este libro, En Espejos de la Vida, nos dice que definir a la mente como el espejo de la vida equivale a admitir que el corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondas, generador de la fuerza del pensamiento que a todo infunde acción, en un proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir para alcanzar como el resultado el depuramiento y la sublimación. Gilson nos habló sobre el pensamiento, sobre el corazón, ¿no? Identificándolo como un centro de la emotividad y de todo lo que sentimos. Siempre relacionamos el amor con el corazón, lo que sentimos con el corazón. Nos regalamos corazones cuando estamos enamorados o cuando queremos demostrarle a alguien que estamos afín. Le regalamos un corazón, ojitos con corazones. Y entonces, Emmanuel nos dice que equivale a admitir que el corazón es el rostro de la mente. El espejo, la mente es el espejo y el corazón sería como ese rostro. Entonces, vamos a ver que no por casualidad en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 6, el Cristo Consolador, ese capítulo que tanto lo estudiamos y lo analizamos y lo vemos. El Espíritu de verdad, el Cristo, nos advierte
espíritas, amaos, es el primer mandamiento, e instruíos, el segundo mandamiento. Pero teniendo en cuenta que el primero es amaos. Porque de alguna manera, amando es que nosotros estamos perfeccionando nuestro pensamiento. Cuando nosotros nos acercamos al otro y empezamos ese proceso de aprender a amar, porque es un ejercicio el amor. Nosotros estamos en este momento en un planeta escuela. Y este bendito planeta escuela que nos recibe, creo que una de las grandes finalidades que tiene es enseñarnos a amar. Y por eso la gran diversidad de situaciones y de dolores que convivimos a diario, porque no importa si vivimos en un palacio o si vivimos en una choza, todos en algún momento de nuestra vida estamos permanentemente interactuando con el dolor, con la necesidad del otro. A veces elegimos, como decía Andrei, cambiar de destino cuando vamos en el auto y no elegimos los barrios más carenciados y buscamos mirar la belleza y contemplar solamente las cosas lindas, pero esas otras cosas están. Y es la sombra social que nos invita y que es la gran oportunidad que nos da Dios de estar en un planeta escuela, a donde hay tanta diversidad y tanta oportunidad, porque en el medio de esa diversidad tenemos la oportunidad de ejercitar el amor. Entonces, en las cuestiones emocionales está el mayor desafío y el desarrollo y el crecimiento del espíritu, porque la evolución en el fondo es un proceso de identificación. Nosotros siempre elegimos patrones intelectuales, padrones emocionales, y esos padrones van a construir nuestro pensamiento, que es un fluido vivo. Y esa emanación del espíritu es la que va a conformar nuestro destino. Esa tal vez es la cuestión más reveladora de esta obra. Vemos además, continúa Emmanuel, planteándonos el cambio de posición, diciéndonos que el cambio de posición es al igual que renovarse. Entonces, la doctrina espírita tuvo el gran mérito de ampliar nuestros horizontes, de ampliar nuestra visión. Nosotros éramos alguien antes de llegar a la doctrina y somos alguien diferente con una visión ampliada en este momento. Cuando nosotros tenemos una visión limitada por determinados conceptos que traemos del ayer, somos más frágiles. Caminamos con ciertas dificultades y hay situaciones que no las podemos sustentar porque depende de las experiencias que vivimos. Entonces, el Espíritu, con Emmanuel, nos invita a una permanente perfección. Nos dice que nosotros somos espíritus que fuimos creados simples e ignorantes todos, pero que vamos caminando hacia la perfección, que somos imperfectos hoy, porque estamos en un planeta de pruebas y expiaciones y porque todos, más o menos, sufrimos de las mismas dificultades. Pero sí sabemos que nuestro destino es la angelitud, que todos vamos caminando hacia esa perfección. Entonces Emmanuel nos dice que el cambio de posición
al igual que el renovarse, es obra de los principios generales de interdependencia y repercusión. El reflejo esboza la emotividad plasma la idea determina la actitud y la palabra, y éstas a su vez comandan las acciones. En la medida que nosotros vamos cambiando nuestro punto de vista, vamos ampliando nuestra visión, nosotros nos tornamos seres más firmes en nuestras elecciones. Vamos generando patrones comportamentales que nos dan una seguridad de nuestro destino. Y entonces, Emmanuel nos dice que el reflejo mental tiene su residencia en los cimientos de la vida. Porque el espiritismo vino a darnos esa gran proyección de que somos espíritus inmortales. Y eso es muy relevante. Saber que somos espíritus inmortales cambia la percepción que tenemos de la vida. Porque hoy, si pensamos, hay millones de personas en todas las latitudes, en los diferentes países, que son educadas para creer que van a morir. Nacen y van a morir. Y diariamente se despiden del mundo, de las más suntuosas metrópolis o de las más paupérrimas aldeas. Criaturas que luego van a llegar al mundo espiritual desavisadas, como si fueran ciegos, que tantean porque ellos hicieron elecciones provisorias en la vida, pensando que todo se terminaba. Entonces hoy, en esta sociedad de consumo materialista que vivimos, a donde te dicen disfruta porque tenemos una sola vida, tenés que tener para ser, y se inculcan permanentemente estos conceptos en las pantallas de la televisión y en los comerciales que vivimos permanentemente, nos genera esa sensación de ansiedad y de querer vivir. Entonces, la gente tiene ese gran vacío existencial, porque esas elecciones que hacemos cuando no tenemos esa proyección de inmortalidad son elecciones limitadas, no son visiones de largo alcance, y eso produce un miedo, produce una inseguridad, produce una sensación de fatalismo, una sensación de tristeza inconveniente que insiste en tomar nuestro corazón, y vivimos temerosos. Hoy vivimos en una sociedad con mucho miedo. Miedos que de alguna manera no estamos haciendo caso a esta cartilla que nos dice Emmanuel, que las criaturas se reflejan recíprocamente en la creación, y la creación a su vez refleja los objetivos del Creador. Ese ojo reflejando la creación, que está en nosotros, esa creación también está en nosotros. Nosotros somos parte de esa creación, somos criaturas divinas. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Entonces, dice Emmanuel además, que es tan importante tener esas dos alas para la evolución. Una es el amor y la otra es la sabiduría. Con el amor nos hacemos valiosos para la vida, y con la sabiduría la vida nos valoriza. Necesitamos de las dos alas para volar. De ahí entonces la necesidad imperiosa, dice, de que la inteligencia y la bondad marchen a la par. Hoy se habló de uno de los científicos más influyentes
de nuestros tiempos, uno de las 100 personas más influyentes, lo citaban ayer, y él está haciendo el estudio sobre la bondad. Y la bondad es algo que nosotros también desarrollamos. Son todas condiciones que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos ejercitando de acuerdo a las diferentes situaciones, localidades, estados en los cuales hemos estado experimentando como espíritus. Y vemos acá también otra imagen que se planteó y se mostró, que es el ciego de Jericó. Ese ciego que hablaba Andrei, y vemos cómo hay toda una relación cuando preparamos estas charlas, hay como un hilo conductor, los espíritus nos van mostrando determinadas situaciones como para reafirmar. Entonces, él nos hablaba de esa visión, la importancia que el ciego, de alguna forma, se conectaba con Jesús y le decía: ¿qué quieres que yo haga?, le decía Jesús. Y él le decía: que yo vea. Y Jesús le decía a su apóstol Leví: Leví, Leví, entenderás que un día los hombres son más frágiles, que por eso cometen esos errores. Llevándonos a esa reflexión de que nosotros no seremos la misma persona después de ver. Pero, como planteaba Andrei, la visión es interna, la visión es hacia nosotros mismos. Es una visión que no es física, es una cura interior. Ver los patrones de las líneas de decisiones que estamos tomando para nuestras vidas. Ver que esas decisiones de alguna manera están marcando nuestro destino espiritual. Y esas líneas están empañando a veces nuestras decisiones más profundas. Porque el espiritismo, lo interesante del espiritismo es que el espiritismo no nos prohíbe nada. El espiritismo no dice que podamos hacer o no hacer. El espiritismo nos da un conocimiento de lo que sucedería si hacemos determinadas elecciones. Él nos ayuda, nos auxilia para que nosotros veamos. Es una ley de acción y reacción, de elecciones y resultados que hemos ido construyendo a través de nuestra vida. Y el Cristo nos está de alguna manera invitando a seguir caminos, a guiarnos a caminos que a veces nosotros no queremos ir. La propuesta del Evangelio tiene más de 2000 años en la tierra y nosotros todavía estamos intentando conocer y aplicar el Evangelio. El espíritu de Emmanuel nos habla también acá, nos dice que las emociones violentas sobre el cuerpo son equivalentes a martillazos sobre el engranaje de una máquina sensible. Las aflicciones prolongadas son como la herrumbre destructora que perjudica su funcionamiento. Y también se habló de las emociones. La doctora Cristina hablaba de cómo cuando nos enfrentamos a determinadas emociones violentas van directamente a afectar nuestros órganos. Todo está relacionado. Y vemos que otra gran liberación que nos trae el espiritismo es la visión de la muerte. El espiritismo viene a vencer a la muerte.
Emmanuel nos dice que en los seres humanos la creencia que van a morir llevan a la criatura a cerrarse en sí mismas y a ser tomadas de un sentimiento de consternación. Las personas cuando creen que se van a morir se empiezan a cerrar. Vemos muchas veces en los adultos mayores que se vuelven tristes y actúan con miedo, como que la muerte fuera una guerra. Y en este momento donde el materialismo está en auge, aparecen determinados síndromes en la sociedad. Y uno de ellos es el miedo a envejecer. Hay cada día más dificultades en la sociedad de manejar el tema del miedo al envejecimiento. Pero entonces el espiritismo nos viene con esa propuesta renovadora que es que la muerte no existe, que nadie muere. Y ya solamente por eso creo que prestó a la humanidad el mayor servicio que podría prestar, liberarnos del miedo a la muerte y de alguna manera mostrarnos que la muerte es apenas un pasaje a una vida diferente, ampliándonos esa visión sobre la muerte. Pero también nos hace ver la responsabilidad, ¿no? Porque André Luis, ese médico que fue desprevenido en la tierra, vemos que tuvo que sufrir determinadas situaciones en el mundo espiritual por no haber seguido una cartilla como esta o haber tenido reconocimiento de las leyes divinas. O sea, la muerte no nos exime de nada. Simplemente va a ser un pasaje de estado a donde vamos a continuar exactamente como somos y enfrentándonos a aquello que a veces no queremos ver. A su vez, también Emmanuel nos habla sobre las células germinales y nos dice que son simientes vivas que reproducen nuestros clichés de conciencia en el trabajo imperceptible de la formación de un cuerpo nuevo, ¿no? En ese libro también, que es el capítulo 11, que nos habla sobre la cuna. Y también acá es muy interesante ver, hablando de la cuna cuando regresamos, el pasaje del endemoniado que planteaba Andrei. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién es usted? Y el endemoniado le dice, somos legión, somos muchos. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? Nosotros también somos muchos. Somos un resultado de muchas experiencias felices algunas, experiencias tristes, algunas que tenemos complejas en nuestra memoria, de algunas cosas que no queremos recordar, algunas cosas que no queremos revivir y otras que queremos huir. Y otras que sí queremos revivir, momentos felices y situaciones que hemos tenido. Entonces, frente a esa multitud de personalidad, fruto de la pluralidad de nuestras existencias, ahí está la cuestión de algunos padrones emocionales, efectivos, mentales, que han determinado nuestras elecciones y que han conformado la vida que tenemos hoy. Y muchos de nosotros pensamos, lo que tengo, lo que estoy viviendo hoy, seguramente ustedes han escuchado personas que dicen, lo que estoy viviendo hoy es un karma. Otros dicen, es una expiación o es una prueba. Y volvemos a aquella referencia del comienzo. Creamos la vida que buscamos.
Entonces, si buscamos en nuestro inconsciente, hay parte de nosotros que no quiere y parte de nosotros que sí quiere. Una parte consciente niega y otra parte aprueba. Y de esa manera entonces seguimos repitiendo los padrones en los relacionamientos, padrones en nuestras elecciones, padrones en nuestras actitudes, padrones que acaban determinando nuestro destino y entonces no basta rescatar e ilustrar. Y es muy interesante una historia que estuve leyendo para contárselas del espíritu de Humberto de Campos. Humberto de Campos cuenta, en Cuentos y Apólogos, que existían dos estancias. Vamos a figurarnos que una estancia está en el límite de Rivera y que la otra estancia está en el límite de Livramento. Entonces allí nacen en una familia un muchacho que se desarrolla con sus padres, tiene una vida lúcida, inteligente, y llega a los 18 años, va a la frontera, llega al lado del río que divide su propiedad de la otra y dice: no, pero esto acá no puede ser, acá nos tomaron parte de nuestra propiedad, el límite no es el correcto. Entonces va con los peones y cambia el límite de la estancia e inmediatamente viene la reacción de la estancia vecina a reclamar por lo que era de ellos. Hay tiroteo, este muchacho mata al vecino de enfrente y muere él también. Vuelven a la patria espiritual, Dios evalúa y les dice: bueno, tienen que regresar, pero ahora vamos a cambiar de roles. El que nació en la estancia de Rivera va a nacer en la estancia de Livramento y viceversa. El muchacho vuelve a crecer, vuelve a ser ese niño inteligente, intrépido, llega a los 18 años, llega al límite del campo lindero, al río, mira el alambrado y dice: este alambrado está mal. Acá nos tomaron parte de nuestra propiedad y vamos a cambiarla. Lleva a los peones, cambia el alambrado, vienen los vecinos nuevamente con la misma actitud, se baten a duelo, lo matan a él y muere el vecino. Llegan nuevamente a la patria espiritual. Les dicen: ¿pero cómo? Fueron a la tierra en 2 reencarnaciones, llevan perdidos 200 años y no lograron reparar esto. Vamos a volver nuevamente, otra oportunidad. Reencarnan, vuelven a intercambiar las estancias. Este muchacho le dicen: bueno, pero con una condición, tú vas a nacer y vas a tener que pensar que tú tienes pánico al agua, no te vas a acercar al río. Vas a tratar de no volver a repetir el padrón porque si no nuevamente va a suceder lo mismo. Y de hecho, el muchacho llega a los 18 años, vuelve al río, vuelve a mirar la cerca y vuelve a realizar exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el móvil que estaba llevando a que el muchacho volviera siempre a realizar la misma acción, el mismo padrón de comportamiento en diferentes existencias? Y ahí entonces seguramente vamos a ver que la conducta es fácil de identificar, ¿no? La violencia.
Pero el padrón emocional, ¿no será que es un espíritu que no se conforma con lo que tiene? Que es alguien que no es grato con lo que conquistó. Que tanto se habló de acá de la gratitud, la importancia de ser grato, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos eso, seguramente vamos a identificar padrones que venimos repitiendo de otras vidas. Humberto de Campos, en este cuento, nos deja el caso en suspenso, porque va a depender del cambio de actitud. Entonces, en ese libro, Pensamiento y Vida, ¿cuál es la invitación que nos hace Emmanuel? Es identificar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es de infinita sabiduría porque Dios es perfecto. Dios dirige la creación con infinita sabiduría. No hay casualidades, hay causalidades. Entonces sabemos que no existen ni castigos, que todo es resultado de nuestras elecciones, que algunas de las situaciones que estamos viviendo hoy son elecciones de nuestras vidas anteriores. Y Él lo que nos apunta es a que nuestra vida refleje amor, que también tanto nos presentó Andrei. Entonces, Emmanuel nos dice que no hay elección más sabia, más profunda para una vida que la del amor. Que el amor en realidad va a reflejar todo lo que el Padre desea para nosotros. Pero toda la vida de cada uno, todas nuestras relaciones, son pedacitos de nosotros mismos y son como reflejos de nosotros mismos que plasmamos y que no se ha tratado de un proceso inmediatista. Tal vez hoy estemos viviendo en nuestras vidas elecciones que hicimos hace 1500 años atrás. Tal vez estemos viviendo situaciones que fueron creadas a 2000 años atrás o tal vez a 500 años atrás. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia? ¿Quiénes son nuestros compañeros de trabajo? ¿Quiénes son nuestros vecinos? Porque si pensamos, nosotros nos relacionamos con un círculo limitado de personas en una vida. Entonces, es importante pensar que la ley de Dios es pedagógica, que Dios no se equivoca con ninguna de las elecciones y que seguramente nos colocó en las situaciones que cada uno de nosotros sabía que podríamos enfrentar. La recomendación del Cristo: reconcíliate con tu enemigo antes que sea demasiado tarde y él te entregue al juez. ¿Quién es ese juez? Y los espíritus nos dicen que es la muerte, que de alguna manera es el fin de ese ciclo a donde nosotros vamos a tener que realmente revisar nuestro plan reencarnatorio, nuestras elecciones, y ahí entonces nuevamente pedir otra oportunidad para reparar. Pero ¿por qué no ahora? Reconcíliate con tu enemigo antes que sea demasiado tarde. Y también podemos ver a esos enemigos internos, porque el orgullo, la avaricia, la envidia, la maledicencia,
la maledicencia que hoy vemos en determinados círculos sociales que pueden destruir a personas, la envidia, como también se habló acá, son sentimientos negativos que nos llevan a resultados infelices. Entonces Dios, que es pedagógico, analiza nuestra vida a través de los milenios y nos enfrenta a aquellas situaciones que nosotros podamos tener la posibilidad de éxito, porque seguramente lo que estamos viviendo hoy, nosotros tenemos la fuerza para vencer. Nadie lleva una cruz más pesada de la que puede cargar. Y si no, en caso contrario, el Creador no sería un pedagogo, no sería un educador y no tendría el infinito amor que tiene, porque la mente es el espejo de la vida. Y justamente Emmanuel nos dice que la mente es en todas partes el espejo de la vida. Se yergue desde la tierra en dirección a Dios, bajo la égida del Cristo, como un diamante en bruto, arrancado del seno oscuro del suelo, al que el lapidador transporta hacia la magnificencia de la luz. Nosotros nos reflejamos mutuamente unos a otros. Y preparando esta reflexión de hoy, pensaba que cada corazón que se relaciona con nosotros es como un terreno que posee áreas cultivadas y áreas no cultivadas. Entonces, cuando nosotros trabamos relaciones en el centro espírita, en la calle o en la familia, nuestras áreas cultivadas interaccionan con las áreas cultivadas del otro y de ahí surgen las afinidades o las adversidades. Ustedes ven que naturalmente uno conoce a alguien y sentís una afinidad o un sentimiento que no sabés bien qué es. Y decís, esta persona no me hizo nada, no la conozco de antes, pero no me cae bien. Y vemos que no es por casualidad que nosotros cuando somos pacientes tenemos una cantidad de gente ansiosa alrededor. O si somos ansiosos, tenemos una cantidad de gente paciente. Vemos eso en los matrimonios. Vemos y decimos, pero ¿cómo aquella persona se puede llevar con aquella otra que es insoportable? Entonces, eso vemos que pasa en todos los núcleos, ¿no? Pasa en las familias. Y vemos entonces que nuestro corazón entonces tiene áreas cultivadas y áreas no cultivadas. Y eso es muchas veces lo que nosotros estamos cosechando. Porque la persona tiene aquello que plantó. Entonces tenemos un individuo que es grosero, agresivo, y esa persona va a encontrar personas groseras, agresivas en su camino. Y no es casualidad, porque nosotros a veces, en un determinado ambiente, es como que atraemos determinadas personas. Y eso también sucede en las relaciones sentimentales. Ese entonces vendría a ser el cultivo que hemos plantado
Y si no, nos dice Manuel que esas personas que nosotros tenemos alrededor están funcionando como espejos. Ella apenas nos está mostrando parte de nosotros, de quién realmente somos y qué estamos reflejando recíprocamente. Y es muy importante esto para nuestra ayuda, para nuestro autoanálisis. Entonces allí prosigue Emmanuel mostrándonos al Cristo como modelo. Ese modelo que traspasa totalmente la concepción de religiosidad que nosotros teníamos, porque nosotros hace algunos siglos hemos venido mirando al Cristo crucificado y viéndolo distante de nosotros. Nosotros veíamos al Cristo en la cruz, nos compadecíamos, pero lo veíamos diferente. La doctrina espírita nos presenta un Cristo que es nuestro hermano mayor, nuestro compañero de jornada, el Cristo planetario, el Cristo que cuida a sus criaturas, a sus hermanos menores y que ha venido acompañándonos a través del tiempo y que de alguna manera es el espejo en el cual nosotros nos tenemos que mirar. Jesús nos decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. No llegarán al Padre si no es a través de mí. Pero a través de mi Evangelio, porque Jesús lo que vino fue a ejemplificarnos la vivencia del amor. La ley del amor, que es la que rige los universos. La ley del amor que a partir de ahora tendría que ser esa ley que grabáramos en nuestras conciencias. ¿Dónde está escrita la ley de Dios?, pregunta Allan Kardec a los espíritus. En vuestras conciencias. Nosotros tenemos interiormente escrito en nuestra conciencia la ley de amor y tenemos que reflejarnos en el Cristo para llegar a vivir ese amor. Entonces, para encerrar, vamos a ver del capítulo 30 del libro Pensamiento y Vida, que se llama Amor, que Manuel nos dice: descendió a la esfera de los hombres por amor, se humilló por amor, ayudó y sufrió por amor. Pasó por el mundo con el sentimiento elevado al Padre excelso y reflejó su voluntad sabia y misericordiosa. Asimismo, para que la vida y el pensamiento de cada uno de nosotros retrataran sus huellas de luz, nos legó en nombre de Dios su fórmula inolvidable: amaos los unos a los otros como yo os amé, que es diferente. Nos está invitando a vivir el amor que Él ejercitó, el amor crístico, diciéndonos Emmanuel al final de esta obra magnánima, esta pequeña cartilla pero con un contenido excepcional, que todos estamos inmersos en el amor de Dios, que no hay una condenación a nadie, que el amor infinito de Dios nos apuntala, nos acompaña y nos invita a seguir al Cristo con esa bondad, con esa grandeza, y que el Cristo será nuestra señal, nuestra estrella guía, y que todo lo que nosotros hagamos, todo gesto de bondad, todo gesto de bien, será el abogado que de alguna manera va a velar por nosotros en nuestros viajes
hacia la eternidad. Y nos invita además el Cristo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 también del Cristo Consolador. Nos decía: cuando adorares a Dios, no lo hagas como los fariseos, que se paran en las plazas públicas para ser vistos. En cambio, Él nos decía: ora a Dios en secreto. Y nos señala también cómo podemos ver que el Cristo, antes de recibir a la multitud, se retiraba y oraba para entrar en conexión con la divinidad. Entonces, cuando la multitud llegaba hacia Él en busca de consuelo, Él ya había hecho esa interconexión. Entonces, nuestro pensamiento crea la vida que cada uno de nosotros buscamos. Que podamos seguir al Cristo, que podamos mirar y ver el espejo del Cristo en nosotros. Que podamos ver la inmensidad de Dios, la luz de la doctrina que nos ayuda a encontrar nuestra felicidad, nuestra armonía, construir una vida plena. Muchas gracias por su atención y mucha paz para todos.